Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Bienvenidos. Hoy la porción que vamos a leer se llama Shemini, que significa octavo. Y la porción es entre Levítico 9:1 a Levítico 11:47. Esta noche nos vamos a enfocar solamente en el capítulo 10. Vamos a leer dos porciones. Del capítulo 10 vamos a leer del 1 al 3 y del 9 al 11. Levítico 10 del 1 al 3 y del 9 al 11. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo a Moisés y Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. El principio bíblico que vamos a estudiar esta noche es uno de los principios bíblicos más importantes de la Escritura. Discernir entre lo santo y lo profano. Uno de los problemas que siempre ha existido desde que Dios creó al mundo hasta el día de hoy es que las personas que se dicen estar bajo el abrigo del Altísimo, en muchas ocasiones cometemos el error de agregar prácticas o enseñanzas que no son bíblicas. Este problema no es un problema solamente de la actualidad, es un problema que se ha repetido a través de toda la historia desde que Dios creó al hombre. Precisamente una de las cosas que nos aleja de nuestra relación personal con Dios es esta falta de discernimiento, mezclando lo santo con lo profano. Nuestra tarea como creyentes, como discípulos de Dios, de nuestro Señor Jesús, es que debemos de estudiar su palabra y poner en práctica todas las cosas que Él estableció. Entonces, cuando nosotros caemos en prácticas que no son bíblicas o enseñamos cosas que Dios no estableció, prácticamente estamos cayendo en este error. Estamos mezclando lo santo y lo profano. Y algo muy interesante es que vamos a ver a través de toda la Escritura, no solamente del Antiguo Testamento, que esto es algo muy importante para Dios. Entre más nos alejamos de lo que el Padre estableció, lo que abarca entre Génesis y Apocalipsis, más nos alejamos de la verdad. Para poder entender este concepto, primero necesitamos conocer a Dios Padre. Y no tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacer un recorrido por las Escrituras que nos van a mostrar cosas muy interesantes.
En tiempos de Yeshua, de Jesús, él confrontaba a los escribas, a los saduceos y los fariseos, porque no obedecían la Torá y enseñaban tradiciones de ancianos y mandamientos de hombres. Equivocadamente, durante 2000 años, se nos ha enseñado que la discusión de Jesús era porque ya no era necesario guardar la Torá, pero esto, y lo vamos a ver con las Escrituras, es totalmente equivocado. Les voy a pedir que anoten Marcos 7 del 5 al 14. No lo vamos a leer en este momento, lo vamos a leer al final del estudio. Y quiero que pongan especial atención a las palabras de Yeshua Jesús. Marcos 7 del 5 al 14. No lo vamos a leer, lo vamos a leer hasta el final, ya con todo el contexto bíblico, para poder entender la seriedad de lo que estaba diciendo Jesús a la gente religiosa de su tiempo. Hay tres cosas importantes que debemos de entender para poder reconocer este principio bíblico y aplicarlo correctamente. La primera de ellas es que el Padre es santo y requiere que nosotros también seamos santos. Toda persona que se acerca a Dios, que clama su nombre y se reconcilia con Él, empieza un proceso en el cual se tiene que santificar. Vamos a leer Levítico 20, versículo 7. Dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Tal vez muchas personas piensan que esto terminó con Jesús, que ya hay una nueva doctrina, que Él estableció algo nuevo, nuevos mandamientos, pero la Biblia es muy clara y eso es precisamente lo que vamos a observar en las Escrituras. Vamos a ver qué nos dice Pedro acerca de esto. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Lo que está haciendo Pedro aquí en el Nuevo Testamento, dando testimonio que nada ha cambiado, que Dios Padre sigue requiriendo de nosotros la santidad, está citando precisamente Levítico 20 y está explicando a través de la unción del Espíritu Santo que estaba sobre él. Primero nos explica que antes estábamos en ignorancia, cuando no conocíamos a Dios, desconocíamos su palabra, vivíamos en pecado, ignorando lo que Él estableció. Pero dice en el versículo 15, inmediatamente después, que como el que nos llamó es santo, también nosotros tenemos que ser santos. Y vean cómo lo explica: en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa en toda? Que no nada más es en ciertos aspectos de nuestra vida, es en todos los detalles que implican el vivir en santidad. Ahora quiero que se hagan una pregunta. ¿Por qué murieron Nadab y Abiú? Lo vimos al principio en la lectura, pero es solamente para que lo comparen con lo que estamos leyendo.
Punto número 2. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Yahweh Dios. Vamos a leer Levítico 28. Dice, y guardad mis mandamientos, ¿y qué dice? Ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Hacer la voluntad de Dios es obedecer sus mandamientos. Y no solamente conocerlos, dice aquí, ponedlos por obra. Porque de nada nos sirve conocer la voluntad de Dios si no la practicamos. Y la única forma de santificarnos es haciendo la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos. Tal vez para muchos de nosotros alguna vez hemos pensado que todo esto terminó cuando vino Jesús. Pero lean con mucho detenimiento Mateo 7 del 17 al 21. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y quiero que pongan mucha atención a lo siguiente, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús dice que nuestras obras revelan realmente si somos buen fruto o mal fruto. Y además dice que no todo el que le dice Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es la condición que nos explica Jesús en el versículo 21? Hacer la voluntad del Padre. Si nosotros no aprendemos a hacer la voluntad de Dios Padre, de Yahweh Dios, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Y esto es el Nuevo Testamento, es Jesús enseñando a la gente la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros creemos que cuando vino Jesús vino a abrogar la ley y a cancelar los mandamientos, según las propias palabras de Jesús, creo que estamos muy equivocados. Y nuevamente les vuelvo a preguntar, ¿por qué razón murieron Nadab y Abiú? Vamos a ver el tercer punto. Necesitamos discernimiento espiritual. Necesitamos discernimiento espiritual. Lo leímos en el texto, Levítico 10:10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y nuevamente podemos llegar a pensar que ahora, como estamos bajo la gracia, ya no tenemos necesidad de estas cosas. Pero el apóstol Pablo nos dice que esto no es así. Y lo interesante de todo esto es que estamos viendo porciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que dicen exactamente lo mismo. Dios no cambia. Primera de Corintios 2, del 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quién las preparó? Dios. Jesús, Dios Padre. Pero Dios nos las reveló a nosotros a través de ¿qué? Del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? Fíjense cómo Pablo, al igual de Jesús, apuntan siempre a que la importancia de todo esto está en nuestra relación con el Padre, no con Jesús.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, o el espíritu de santidad. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿quién? Nuevamente, de Dios el Padre, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del ungido o del Mesías, de Cristo. Vean cómo el texto, y está hablando Pablo en esta ocasión, está hablando que nosotros, para poder entender las cosas de Dios, necesitamos a su Espíritu morando en nosotros. Si no tenemos discernimiento de las cosas espirituales, no las podemos entender. Por eso hoy en día, al igual que a través de toda la historia, hemos visto el testimonio de personas que dicen creer en Dios, pero no practican lo que Dios estableció. Y lo que pasa es que se están engañando a ellos mismos. Porque en vez de estudiar a profundidad las Escrituras, se basan solamente en lo que dicen los demás de ellas, pero no están teniendo discernimiento espiritual. Y como hombres naturales, bajo el espíritu del hombre, están intentando interpretar algo que no pueden entender. Y nuevamente les pregunto, ¿por qué razón murieron Nadab y Abiú? Para poder conocer a Dios, les voy a dar dos citas bíblicas, no las vamos a leer porque ya no nos daría tiempo. Primera de Corintios 11, del 26 al 32. Primera de Corintios 11, del 26 al 32. En resumen, Pablo está corrigiendo las prácticas en Corinto, porque no están teniendo discernimiento en lo que Dios estableció y estaban participando de la Pascua, pero de una manera equivocada. Entonces Pablo está corrigiendo todo esto y hace especial énfasis en que no hay discernimiento entre ellos. Romanos 2 del 11 al 13. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la Torá o la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Noten que dice serán juzgados, no fueron juzgados. Quiere decir que en el futuro Dios el juicio final lo va a establecer con la ley también. Versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley serán justificados. Y lo está diciendo Pablo, es el Nuevo Testamento, y está dejando muy claro que el juicio va a ser con la Torá
y que los que van a ser justificados no solamente escuchan la palabra de Dios, sino la ponen en práctica. Primera de Juan 3, del 1 al 4. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de ¿quién? De Yahweh Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la Torá, pues el pecado es la infracción de la Torá. Juan en el Nuevo Testamento está explicando que el pecado por definición es desobedecer la Torá que Dios estableció. Ahora quiero que regresemos al texto original. Levítico 10 del 1 al 3. Con todos estos versículos que acabamos de leer, quiero que volvamos a leer del 1 al 3. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué hizo Aarón? Dice que se quedó callado. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Eran hijos de Aarón. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Se atrevieron a hacer algo muy, muy delicado. Ellos eran sacerdotes por derecho, porque eran hijos de Aarón. Tenían derecho de participar en todas las tareas del tabernáculo, pero hicieron algo muy, muy equivocado. Dice que tomaron incienso y ofrecieron fuego extraño. Esta palabra fuego extraño es muy interesante porque nos demuestra que lo que Dios estableció no se puede mover ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para adelante, ni para atrás. Hay una sola forma de hacer la voluntad de Dios, y es hacerla exactamente como Él estableció. Entonces, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, murieron por la simple y sencilla razón que hicieron algo que Dios jamás pidió que hicieran. Se atrevieron a tomar la iniciativa en algo muy delicado. A esto se le llama, en otras palabras, mezclar lo santo con lo profano. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra y le quitamos o le agregamos cosas, estamos sentenciando nuestra alma eterna a morir igual que Nadab y Abiú, tal vez no instantáneamente. Tal vez Dios en su misericordia va a esperar a que nos arrepintamos y pidamos perdón, pero el día de nuestra muerte, si morimos sin reconciliarnos con Dios, vamos a ir a condenación eterna.
¿Se acuerdan del texto que les pedí que me recordaran para leer al final? Marcos 7 del 5 al 14. Con todo lo que hemos leído esta noche, quiero que pongan especial atención a las palabras de Jesús. Porque los mismos principios que estableció el Padre son los mismos principios que enseñaba Jesús y los mismos principios que enseñaban sus discípulos, incluyendo al apóstol Pablo, que nunca fue su discípulo, pero yendo a Damasco tuvo un encuentro con nuestro Señor Yeshua y su vida fue totalmente transformada. Y Pablo también enseñaba lo mismo. Vamos a Marcos 7 del 5 al 14. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Es lo mismo la tradición de los ancianos que la Torá? No. Versículo 6, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entiendan. Lo que estamos viendo en Marcos 7 es precisamente un resumen de todo lo que acabamos de ver a través de la Torá y el Nuevo Testamento. Jesús, Dios el Hijo, cuando vino al mundo y se hizo carne, ni estableció cosas diferentes al Padre, ni enseñó cosas nuevas, ni abrogó la ley que Dios le entregó a Moisés. Todo el problema de Jesús con los escribas, con los fariseos y los saduceos, era que ellos tenían la palabra de Dios y no la enseñaban, por una razón muy sencilla: porque ponían por encima la tradición de los ancianos y los mandamientos de hombres, cuando lo único que debían de hacer es hacer la perfecta voluntad de Dios. Nosotros no tenemos por qué quitar y agregar a la palabra. Desafortunadamente y con tristeza vemos que hoy en día es la regla general en muchas congregaciones. Y tienen la palabra enfrente y dicen: sí, Dios estableció, pero Jesús ya lo cumplió por nosotros y estamos bajo la gracia. Perdónenme, pero lo que dice el Nuevo Testamento no es eso.
Ni Jesús, ni Pablo, ni Juan, nadie estaba en contra de lo que Dios estableció. Y la razón por la que hoy en día muchos de nosotros enfermamos y morimos antes de tiempo es porque no entendemos la importancia de este principio. Cuando nosotros comenzamos a mezclar lo santo con lo profano, estamos pervirtiendo lo que Dios estableció. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.